Se cumple un año de la tragedia de la Dana de Valencia y se ha puesto un homenaje bastante polémico. Ahí vemos a los coches de las diferentes autoridades llegando, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, y a continuación van a ir Leticia y Felipe, que se han desplazado efectivamente a la capital valenciana para presidir este funeral de Estado celebrado en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia. Ahí vemos a Pedro Sánchez saludando a las autoridades y también al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, cuya presencia pues ha desatado pitos, abucheos, le han llegado a llamar asesino, han pedido por supuesto su dimisión. Y bueno, Leticia y Felipe han llegado al acto sobre las 6 de la tarde. Felipe, a ver si lo vemos, ahí vemos a Carlos Mazón, que ha estado un poco blindado, protegido, pues aguantando el chaparrón. Las víctimas pedían que no fuese, pero bueno, él finalmente ha querido estar presente. No vamos a entrar en temas de política, sí vamos a ir los abucheos, porque creo que han sido bastante sonoros en este caso. Yo creo que iban un poco, bueno, pues para las personas a las que las víctimas ven responsables, no solo el presidente de la Comunidad Valenciana, pero igualmente, bueno, a ver, vamos a pasar un poquito a la llegada de Felipe y Leticia y vemos a Pedro Sánchez y ahí vemos a Felipe llegar saludando igual a las autoridades junto a Leticia. Bueno, esto acto protocolario. Felipe y Leticia, antes de que comenzara este funeral de Estado, se han reunido con los familiares de las víctimas afectadas por la Dana y ha sido un encuentro en el que han asistido un total de 6 familias en representación de todos los afectados por la tragedia. El rey y la reina han saludado a cada uno de ellos con besos y cálidos abrazos, mostrando interés por la situación. Aquí vemos este momento donde Leticia además está emocionada. Se le ha visto cara de indignación y cara de rabia también. Ha estado hablando, escuchando sobre todo un poco, bueno, lo que han sido estos 365 días después de la tragedia que marcó pues toda esa zona. Bueno, yo creo que sobran comentarios por aquí. Evidentemente mostrando interés en este caso por la situación. Y bueno, ahí vemos también a Pedro Sánchez, pero quien no ha estado evidentemente y por razones que todos entendemos, ha sido Carlos Mazón. Bueno, tanto el presidente como los reyes han tenido que cumplir con el protocolo. Lo que pasa es que claro, aquí vemos a los 3 en este caso dando la cara y el otro que ha ido allí, pues no se sabe muy bien por qué ha ido. Había muchas víctimas indignadas, muchos familiares de víctimas que no entendían, y se entiende, ¿no? En fin. Bueno, vamos a pasar por aquí un poquito. Aquí Leticia en un momento dado la ha tenido que coger Felipe porque yo creo que se iba a emocionar e iba a llorar. Y bueno, pues se ha parado pues el tiempo que fuese necesario. En fin. A ver, vamos a pasar por aquí. Bueno, claro, es difícil comentar esto porque es que yo creo que no hay comentarios, ¿no? Sobran las palabras en este sentido. Y vamos a ver, aquí ya llega un momento. Aquí es donde se han reunido, en este caso, con las familias. Y ya entrando, fijaos, Leticia, emocionada, la tiene que coger Felipe. Yo creo que ha sido un poco rabia e indignación. Y ahora de hecho lo vamos a ver un poco en el discurso que ha tenido Felipe y aquí empiezan esos abucheos, vamos a oírlos. Debemos aplaudir a los asistentes al acto, no sé si es porque se anuncia o ya han aparecido
los reyes. Veíamos aplaudir a quienes esperan el comienzo de la ceremonia. No, bueno, en este caso no son aplausos, son abucheos. Ahora, de todas formas, os lo pondré un poquito mejor sin las voces, en este caso, de los presentadores del telediario. Pero esto se ha visto en crudo en el resto de cadenas y bueno, pues no han tenido palabras bonitas, en este caso, para Carlos Mazón. Que está previsto para las 6 en punto de la tarde. Vemos aquí a la gente indignada, efectivamente. Ahí vemos sí, están al gritando, gobierno, ¿no? Aplausos y gritos estamos viendo en primera fila. No sé si podemos escucharlos. ¡Qué puto cobarde eres! ¡Rata! ¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Nos has matado la vida! ¡A todos, cabrón! ¡Ríete, ríete! ¡Ríete! ¡Ríete de nosotros! ¡Viniendo aquí! Viniendo aquí te ríes de nosotros y de nuestros familiares. No te queremos, no te queremos. ¡Cabrón! Con la periodista sinvergüenza. Qué fuerte, con la periodista sinvergüenza, Aquí vemos justo, les ha pillado estos gritos, entrando los reyes y el presidente del gobierno. Los reyes entran en la sala. Y al entrar podemos ver que la gente se calla. Bueno, le he quitado el sonido, pero se ha podido ver que se ha frenado un poco todo eso. Difícil, difícil. Cabrón, asesino, estabas con la periodista. Creo que se entiende, la indignación. O sea, yo aquí no voy a excusar absolutamente nada, porque si me pongo en el lugar, en este caso de las víctimas, toda indignación en este caso es poca. Ha sido un funeral de estado laico que ha comenzado con el himno de España y con la interpretación de Mon Vetlatori, Mi Velatorio, a cargo de María Bertomeu, una canción que reflexiona sobre la pérdida, el amor y la memoria. Y asimismo, Felipe VI y Leticia se han mostrado visiblemente conmovidos durante la lectura de los nombres de las 237 personas fallecidas a causa de la tragedia. La encargada de presentar este acto ha sido la presentadora de los servicios informativos de Televisión Española, Lara Siscar, que lo ha hecho bastante bien. Tengo que decirlo, bueno, con la sobriedad. Ha habido un momento incluso que le ha temblado la voz y es normal. O sea, yo creo que aquí no se iba a una fiesta. Aquí se iba un poco, pues eso, a rendir homenaje. Hemos podido ver caras largas entre los asistentes, caras de tristeza, lloros, y creo que no podía ser en este caso de otra manera. Bueno, más cosas que os puedo contar antes del discurso de Felipe. Los reyes han presidido una ofrenda floral, en honor a las víctimas y a los familiares afectados por la tragedia, y numerosos asistentes enseñaban imágenes de sus seres queridos fallecidos a causa de la dana. Estoy viendo aquí algunas caras que me suenan del año pasado, cuando hicimos la cobertura sobre este trágico suceso. Y la verdad es que ahora al que le tiembla la voz es a servidor. Bueno, no quiero hacer coña, pero por descargar un poquito todo esto. Como digo, Felipe VI ha hecho un discurso que ahora vamos a oír un poquito, cargado de simbolismo y emotividad. Y de hecho, bueno, pues ha dado un dardo, en este caso a los políticos, por el hecho, bueno, pues de no haber previsto este tipo de situaciones. Yo creo que más allá de todo, bueno, en fin, no se puede prever, digamos, una catástrofe meteorológica como la del año pasado, pero bueno, sí se tienen que poner los medios en este caso por parte de todas las instituciones. Vamos a pasar un poquito.
Esta ha sido la chica que ha cantado, Monbet Latori. Una interpretación, bueno, el arte, en este caso, al servicio del homenaje luctuoso. Y esta ha sido una chica que perdió a su madre en Ribarroja. Y bueno, pues ha sido también un discurso bastante emotivo. Han hablado pocas personas en este sentido. Y bueno, han intentado ser lo más serias, profesionales posibles, pero bueno, en este caso, por ejemplo, esta mujer perdió a su marido al salir del trabajo. Son historias que parece que nos hemos olvidado, pero que bueno, pues el año pasado durante un mes fueron bastante fuertes y bueno. Ella es si no recuerdo mal, esta chica era familiar de una víctima de Letour. Es que ya os digo que al final suenan un poquito las caras. Y bueno, aquí han hecho también otra interpretación. En este caso se llama, lo voy a decir antes de la ofrenda floral, el cant dels Ocels, perdón si lo digo mal, que ha sonado efectivamente mientras Felipe y Leticia los vemos aquí en esta ofrenda floral por las víctimas en memoria de los fallecidos. Leticia, ya digo, ha estado con una cara, igual que para otras veces y tal, se le nota la cara, si está contenta, si está enfadada. Aquí la he visto con una tristeza brutal. Y no podía ser de otra manera, también lo digo. Bueno, en fin, vamos a oír un poco, en este caso, a Felipe. Vuestro coraje y por cubrir con amor ese dolor. Señoras y señores, 29 de octubre, un año después. Lo que ocurrió ese día, esa noche, y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores. En aquella fatídica fecha, una terrible dana nos golpeó con fuerza en Andalucía, Castilla-La Mancha y especialmente aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Bien, voy a resumirlo yo un poquito porque supongo que a mucha gente ya lo habrá visto. Pero bueno, ha recordado a las víctimas de aquella tragedia. Dice, porque cada nombre, cada historia, cada persona forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar. Ellas son la razón, el corazón y el sentido de este día, un día de emociones que cuesta poner en palabras porque ninguna logra expresar del todo lo que uno siente al tener que pronunciarlas. Intenté ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podría decir y no existen las palabras perfectas. Solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une a vosotros, a familiares, amigos y seres queridos y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo. Como es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todo de nuestra parte para impedir que se repita. Hablado por Leticia también, dice, estamos ahora y siempre con vosotros, ante tanto dolor, ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo para quienes tanto perdieron, para quienes ayudaron y siguen haciéndolo, para quienes tratan de sobreponerse, para quienes aún buscan sus fuerzas en los recuerdos. Qué difícil es transformar las palabras en abrazo, pero aún así, desde el corazón, es lo que Leticia y yo intentamos hacer. Que nuestro abrazo de cariño, de respeto y deseo de consuelo os llegue y os envuelva siempre. Bueno, al acto han acudido varias autoridades. Entiendo yo que esto no era, bueno, pues un evento como, no sé, la Pascua Militar o el 12 de octubre.
Pero bueno, en este sentido hay que decir que han acudido muchas autoridades y las voy a pasar porque no las han enfocado apenas. María Jesús Montero, que se ha sentado junto a Carlos Mazón, ella es la ministra de Hacienda, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, Sara Gessen, de Transición Ecológica, del gabinete del Ejecutivo, Félix Bolaño y José Manuel Álvarez, y por supuesto Diana Morant, que es valenciana y es la ministra de Ciencias y Universidades. Además han acudido expresidentes del gobierno, en este caso José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Alberto Núñez Feijóo también ha estado un poco por ahí. Pues a ver, os puedo mostrar el final de todo esto. Bueno, a ver, profesores de la orquesta y del coro de Radio Televisión Española que han interpretado también una melodía para cerrar, en este caso, el acto. Y estas palabras de Lara Siscar. Y aquí ya la despedida. A mí se me ha hecho corto. Creo que se deberían haber hecho un poquito más de cosas y creo que se debería haber seguido dando dado pie a los discursos, en este caso de los familiares de las víctimas. Ahí vemos a Leticia aquí medio rota. Hubieran apuntado un poquito más con ese plano y le veíamos efectivamente la lágrima. La mujer se rompe, Leticia está mal y es normal. Sí se le ven un poquito los ojitos vidriosos. Pero bueno, es que no podía ser de otra manera. A mí me ha recordado esto cuando la misa del 11M, que en este caso pues pasa un poco lo mismo. Es similar, o sea, esto al final, la pérdida en determinadas circunstancias de personas, pues lleva a este tipo de situaciones. Ahí vemos a una mujer que se le acerca a Leticia, se abraza, llora y creo que le está diciendo algo al oído, seguramente alguna petición, porque ya digo que a día de hoy toda esta gente, todos estos familiares de las víctimas, todos los que han sido víctimas, todavía queda mucho por hacer en este sentido. La mujer lleva una camiseta que dice ni oblit ni perdono, ni olvido ni perdono. Y bueno, Leticia se ha detenido ahí. Yo entiendo también que esto no va de protocolo, había que estar el tiempo que había que estar, pero ya digo, es que al final ha sido apenas hora y media y creo que se podía haber alargado un poquito más. En fin, bueno, vamos a pasar un poquito. Ahí vemos esa mujer, nada, hay un hombre que, si no recuerdo mal, es el mismo hombre que le paró en su momento en la misa, que hubo. No recuerdo ahora mismo cuándo, creo que fue en la Catedral de Valencia. Creo que fue un mes o un mes y algo después de la Dana. Bueno, Pedro Sánchez ahí, Mazón se ha ido por patas. Vemos ahí, no sé si distinguís un poco. No se ha ido por patas, está ahí bien protegido. Está justo detrás de Pedro Sánchez ahora mismo. No sé si lo veis, si alcanzáis a verlo. Está ahí protegido, que esto se lo han criticado bastante. No, evidentemente no se podía mover, o sea, nadie le iba a dar dos besos, en este caso por parte de las víctimas. Vemos ahí a Pilar Alegría llorando. Y bueno, y ahí sí, se refugia con Paje, el de Castilla-La Mancha, y sale por patas. Sí, y con escolta. Es muy fuerte, es muy fuerte. En fin. A ver, quiero ver un poquito más porque es verdad que Leticia y Felipe se van parando, se tenían que ir del acto. Mazón ya ha corrido, ya lo han sacado. Y aquí también se oían algunos pitos.
algunos abucheos. Cobarde, eres un cobarde. Sí, es que además todos han salido por el mismo sitio. Muy estrecho. No, mira, está ahí, lo veo. Está donde el altavoz y sale corriendo. A ver, voy a pasarlo ahora que lo he localizado. A ver. Sí, a ver. Vale, no sé si lo veis. Está un poquito aquí a la derecha. Ya digo que está como flanqueado por 2 escoltas que atino a ver. Y varios dirigentes políticos de todos los colores. También hay que decirlo. Y aquí de repente, plano picado, nos alejamos justo cuando está terminando esto, pero se oían los gritos. A ver. Que abandona ahora mismo la calle Mayor en el mismo... Pues hasta aquí el funeral de estado por las víctimas de la Dana. En un momento dado ya hubo que dejar de hacer vídeos y cobertura sobre el asunto de la Dana, lo cual no significa que aquí servidor, en este caso, se haya olvidado. Lo que pasa es que ya hemos colaborado de otra forma y con perfil bajo durante todo este año. No todo se tiene que decir y bueno, pues desde aquí el abrazo más fuerte en este caso a los familiares y a toda la gente que se vio perjudicada por esta catástrofe meteorológica. Os recomiendo, estuve viendo mi compañera Ave Nocturna, canal Ave, no, pero no es canal Ave Nocturna, creo que se llama Paradise Blog, que es otro canal que tiene. Ella fue víctima, su casa quedó totalmente empantanada. Muestra imágenes de aquellos momentos, efectivamente, cuando no tenían nada, cuando la riada se lo llevó todo. Consiguieron sobrevivir y un año después ella ha escrito 2 cartas en forma de vídeo y os recomiendo que vayáis un poco a su canal a verlo. Se llama Paradise Blog y yo me quedo un poco por aquí. Creo que las palabras sobran con algunos momentos que hemos visto, así que simplemente opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.